Hola a todos. A veces la traición no empieza con sentimientos, sino con un miedo que la persona no se atreve a admitir. Ella pensaba que todo estaba bajo control, que se quedaría en secreto. Y no cambiaría su vida, pero la verdad comenzó a encajar como un mosaico, y cada pieza llevaba a una sola cosa, al momento en que ya es demasiado tarde para arreglarlo todo. Anne y su hermana Joan estaban conduciendo de regreso de la casa de sus padres. John, el esposo de Anne, normalmente conducía, pero se había retrasado en el trabajo. Anne sonrió a Joan y dijo, tuve que ponerme detrás del volante del Miata. Joan negó con la cabeza y dijo, ¿y dónde habríamos puesto todas nuestras cosas? Anne amaba su Miata convertible. Había llamado al coche Mary y había sido inseparable de él durante 12 años. El coche había sido un regalo de sus padres tanto por su 18º cumpleaños como por su graduación de la escuela secundaria. Anne miró a Joan y dijo, John y yo siempre llevamos solo lo estrictamente esencial con nosotros. En la tradicional reunión familiar, todos preguntaron por John. El padre de Anne estaba especialmente decepcionado de que John no pudiera venir. Anne y Joan eran 2 de 5 hijas, su padre no tenía hijos varones. Y aún así nadie sabía nunca cuál hija era su favorita, pero no había ninguna duda de quién era su yerno favorito. John llamó y se disculpó. Prometiendo visitarlos pronto. John era alto, de cabello oscuro, bien bronceado y apuesto, también era inteligente, cariñoso y divertido. Trabajaba en un centro de distribución para una compañía internacional en Fredericksburg, Virginia. Habían estado juntos desde 9º grado. John y Anne fueron a universidades que estaban a 200 millas de distancia, pero aún así siguieron juntos. John siempre bromeaba diciendo que fueron a la universidad juntos, solo que en escuelas diferentes. Anne miró por la ventana, recordó cómo todos los niños solían preguntar por el tío John. John amaba a los niños, y ellos lo amaban a él. Era su compañero de juegos favorito en cada reunión familiar. Joan miró de reojo a su hermana. Sintió que algo la estaba molestando. Finalmente, ella dijo, está bien, saquémoslo. ¿Qué está pasando contigo? Anne siguió mirando por la ventana. Joan desvió su atención a otra cosa por unos minutos, pero luego habló otra vez. Te sentirás mejor si hablas con alguien sobre lo que te está molestando. Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Anne bajó la cabeza y dijo, estoy teniendo una aventura. Joan estaba atónita y se quedó en silencio. Cuando recuperó la compostura, preguntó, ¿le estás siendo infiel a John? Oh Dios, Anne, ¿por qué? Anne levantó la vista con lágrimas en los ojos y dijo, ni siquiera yo misma sé por qué. Joan extendió la mano para tomar la mano de su hermana. Cuéntamelo todo, la apremió. Anne respondió, empezó hace 6 meses, justo después de nuestra reunión familiar. Es David Stevens de mi oficina. Él había estado coqueteando conmigo durante un par de años, y un día simplemente dije que sí. Joan pidió aclaración, ¿es este el mismo David Stevens que conocí en uno de tus picnics el año pasado, el mismo David Stevens del que me advertiste que me mantuviera alejada? ¿El hombre al que llamaste un creep que persigue cada falda en el edificio? Sí, dijo Anne. Pensé que estaría a salvo con alguien como él. Creía que no había manera de que yo pudiera enamorarme alguna vez de un tipo así. Joan preguntó, ¿pero te enamoraste de él? Anne negó con la cabeza y dijo, no, por supuesto que no. Antes pensaba que él era un idiota, ahora lo sé con seguridad. Terminé con él el viernes durante el almuerzo. Joan miró a su hermana, ¿ese almuerzo fue en una habitación de hotel? Anne le lanzó a Joan una mirada enojada y dijo, no, no, y no. Fue en un restaurante. Joan preguntó, ¿entonces te acostaste con él aunque no te gustaba? Eso no tiene ningún sentido, Anne. Tengo que preguntarlo otra vez, ¿por qué? Anne dudó, luego respondió, creo que me asusté. Cuando vi a John jugando con los niños hace 6 meses, justo habíamos empezado a hablar seriamente de tener hijos nuestros. La casa está casi pagada, nuestros coches están pagados, no tenemos deuda de tarjetas de crédito. Joan, tenemos casi $20,000 en un fondo universitario, para hijos que ni siquiera existen todavía.
Estábamos planeando empezar a intentarlo de verdad una vez que los dos cumpliéramos 30. John acaba de cumplir 30. Yo cumpliré 30 en 2 meses. Joan preguntó, ¿no quieres hijos? Ann respondió, siempre pensé que quería hijos. Pero ahora. Tengo miedo. Tengo miedo de convertirme en madre, tengo miedo de perdernos, a John y a mí. Tengo miedo de perderme a mí misma. Amo mi trabajo, se suponía que debía dejar la píldora hace 6 meses. Ann, ¿John sabe todo esto? Preguntó Joan. Ann negó con la cabeza tristemente, luego Joan hizo otra pregunta, entonces. ¿No dejaste la píldora? Ann dijo en voz baja, al principio, simplemente no quería dejar de tomarlas. Luego, una vez que empecé a ver a David, tuve que seguir tomándolas, no podía arriesgarme a quedar embarazada de él. Joan se enojó, ¿te acostaste con él sin protección? Tú conoces su historial, ¿cómo pudiste no pensar en eso? Ann, ahora llorando, dijo, a él no le gusta usar protección. Y a mí tampoco me gusta. Joan le dijo a su hermana, John piensa que has estado sin anticonceptivos durante 6 meses, necesitas detener esta locura. Necesitas contarle todo a John y rogar por su perdón, él te ama, Ann. Podría perdonarte, pero solo si eres honesta y abierta con él, tú conoces a John. Un secreto como este destruirá su relación. Ann respondió, no, Joan, nunca podría decírselo. ¿Recuerdas a Bob y Carol Wilson? Joan asintió. Ann continuó, Bob tuvo una aventura con alguien del trabajo. Carol se enteró, y desde entonces, sus vidas han sido un infierno viviente. John y yo hablamos varias veces sobre la infidelidad de Bob, él simplemente no podía entender cómo alguien que está enamorado podría engañar. Intenté defender a Bob, le dije a John que si de verdad se amaban, podrían salvar su matrimonio. Dije que ellos podrían volver a unir su mosaico, que tal vez la aventura podría incluso hacer su vínculo más fuerte al final, pero, Joan. Puedo decir con certeza, John no lo ve de esa manera. Joan siguió escuchando a su hermana, se dio cuenta de que Ann solo estaba cavando un agujero cada vez más y más profundo para sí misma, entonces preguntó, cuéntame sobre David el idiota Stevens. Simplemente no puedo creer que el sexo con él pudiera ser tan desagradable. Ann respondió, el sexo con David. Estaba bien. Él es agresivo en la cama. Pero con David, todo siempre era apresurado, y nunca realmente teníamos mucho tiempo para vernos. Con John, todo era mucho mejor, siempre había sido maravilloso. Solíamos pasar fines de semana enteros haciendo el amor, él siempre se ocupa de mis necesidades, ya sea con sus manos, su cuerpo o su boca, tiene una boca increíble. Pensando en voz alta, Ann dijo, seguí intentando hacer a David más como John, pero ¿por qué haría eso? Cuando ya tengo a John, desafortunadamente, John empezó a volverse más como David en la cama. Han pasado un par de meses desde la última vez que pasamos un día entero haciendo el amor. Joan estaba preocupada por esta revelación. Preguntó, Ann, ¿cuándo empezó a cambiar tu vida sexual con John? ¿Fue más o menos al mismo tiempo que ustedes dos estaban hablando sobre los Wilson? Ann pensó por un momento. Creo que sí. Joan observó, el John que yo conozco no le gusta el chisme, pero me parece a mí que él ha estado tratando de hacer que termines tu aventura durante los primeros 3 meses, y durante los últimos 3 meses, tú la has estado defendiendo. La realización golpeó a Ann, oh Dios, no. ¿Él sabe, John sabe sobre David? Ann agarró su teléfono, necesitaba hablar con John, necesitaba oír su voz. La llamada fue directamente al buzón de voz. Joan preguntó, ¿cómo sonaba cuando hablaste con él anoche? Ann de repente se dio cuenta, John no había llamado anoche, ellos siempre hablaban antes de dormir, incluso cuando estaban separados por miles de millas. Seguían hablando, Ann le dijo a Joan, no me llamó anoche. Joan insistió suavemente, háblame de su última conversación. ¿Parecía normal? Ann respondió, parecía normal, hablamos de Bob y Carol otra vez, Joan, él dijo que ya era demasiado tarde para ellos, dijo que tal vez, si Bob hubiera confesado,
podría haber tenido una oportunidad. Ann continuó, hablamos de Mary, mi coche, me preguntó si lo arreglaría si el parabrisas se rompiera. Le dije que, por supuesto, lo haría, luego me preguntó si lo repararía si tuviera un guardabarros dañado. Dije que sí, luego él preguntó si todavía lo arreglaría si el coche estuviera completamente destrozado en un accidente. Le dije que no, recuerdo haber dicho que el coche nunca volvería a ser el mismo otra vez, podría verse nuevo, pero nunca conduciría de la manera en que solía hacerlo. Y entonces él me dijo que Bob había destrozado su matrimonio con Carol. Joan empezó a llorar también. Le dijo a Ann, contrólate. No sabemos con certeza que él lo sabe, pero sí sabemos que tienes que hablar con él. Joan presionó el pedal del gas un poco más fuerte, giraron hacia la entrada de la casa de Ann, la luz del porche estaba encendida, pero el SUV de John no estaba allí. Ann gritó de miedo, él no está aquí. Joan respondió con calma, puede que haya estacionado en el garaje. Abre la puerta del garaje. Ann sabía que su coche no estaría en el garaje, su garaje para dos coches siempre había estado reservado para su Miata y el BMW 325C convertible de 1988 de él. Usó su teléfono para abrir la puerta del garaje. Las dos mujeres miraron dentro del garaje casi vacío, el convertible de John había desaparecido. El Miata de Ann también faltaba, pero algo más estaba en su lugar, en el lugar exacto donde el Miata una vez había estado estacionado, había un montón retorcido de metal rojo, de aproximadamente 4 pies por 4 pies, encima de eso había un gran sobrehecho de papel grueso. Ann sabía exactamente lo que había dentro, ella había preparado muchos paquetes así en el trabajo. Descansando encima del sobre había una insignia de metal con la palabra Murray grabada en ella. Era el emblema que solía estar en la parte trasera de su coche, reemplazando la insignia original de Mazda que habían cambiado años atrás. El anillo de bodas de John estaba pasado por uno de los tornillos del emblema, junto a la insignia estaban sus píldoras anticonceptivas. Ann recogió una hoja de papel que estaba tirada un poco hacia un lado, era una nota escrita a mano, dirigida a ella. Leyó el mensaje corto, querida Ann, lo siento que todo lo que hice todavía no fue suficiente para ti, espero que tú y David serán felices juntos, solo desearía que me respetabas lo suficiente para decírmelo en mi cara. Tu madre es ese montón de chatarra que ves en el garaje, avísame si logras volver a unir ese mosaico otra vez, siempre te amé, Ann. Y siempre lo haré, espero que encuentres la felicidad que estás buscando en tu vida, John, has contraído una enfermedad venérea. Por favor hazte la prueba, nuestro doctor dice que puede ponerse bastante fea si se deja sin tratar, necesitas verlo el lunes, él también dice que necesitarás informar al departamento de salud sobre tus parejas sexuales. Ann le entregó la nota a Joan y se sentó en el suelo, no podía llorar. No podía hablar, no podía moverse, Joan se sentó junto a ella y la abrazó fuertemente, el teléfono de Ann sonó. Ella respondió sin mirar el identificador de llamadas. ¿John? Dijo entre lágrimas. No, es tu madre. Vino la voz en la línea. Su madre continuó. John acaba de salir de nuestra casa. Le trajo a tu padre unas piezas de coche y dijo que vino a despedirse. No quiso decirnos qué pasó. Dijo que tú deberías ser la que lo explique. ¿Por qué te está dejando, Ann? Ann le dijo a su madre, tuve una aventura. Me acosté con otro hombre. Su madre estuvo en silencio por unos momentos. Luego, con profunda decepción, dijo, no puedo creer que pudieras hacer algo así, ¿está Joan contigo? Ann respondió, sí, Joan está aquí. Entonces su madre dijo, tengo que irme. Tu padre me necesita. Ann. Él está llorando. He estado casada con él durante 40 años, y esta es solo la segunda vez en mi vida que lo he visto llorar. Joan ayudó a Ann a meterse en la cama. Ann se levantó durante la noche y bajó las escaleras para dormir en el sofá. No podía dormir en su cama sin él. Ambas mujeres tuvieron una noche inquieta. A la mañana siguiente, Ann se levantó lista para enfrentar un nuevo día. Se duchó y despertó a Joan. Ann dijo, hoy tengo un día ocupado. ¿Me ayudarás? Ella ya sabía cuál sería la respuesta de su hermana. Ann pensó en John. Él no tenía una familia real en la que apoyarse.
sus padres habían muerto en un accidente de coche 20 años atrás. Tenía un hermano, pero él estaba en el ejército, y solo se veían una vez cada par de años. El hecho de que él estuviera pasando por todo esto solo le rompía el corazón. Las hermanas salieron de la casa y fueron directamente al consultorio del doctor. Él hizo todas las preguntas necesarias, tan profesionalmente como fue posible. Ann sintió culpa en cada respuesta que dio. El doctor le escribió varias recetas para tratar la infección de transmisión sexual. Luego fueron al lugar de trabajo de Ann. Ella habló con James Johnson, el socio con quien trabajaba más de cerca, le contó toda la historia. Él le dijo que se tomara una semana libre, la firma la representaría en el divorcio. Prometió encargarse de cualquier asunto de trabajo mientras ella estuviera fuera. Después de salir de la oficina de Johnson, caminó por el pasillo y vio a David Stevens hablando con un par de asistentes legales. Cuando él se giró hacia ella, Ann le dio un rodillazo en la entrepierna, luego recogió una copia pesada del Black's Law Dictionary y le golpeó en la cabeza con ella. David Stevens salió volando por encima de un escritorio y se estrelló contra el suelo. Ann dijo, espera una llamada del Departamento de Salud. Ella se dio la vuelta y vio al señor Johnson. Dijo, lo siento por el desastre. ¿La firma todavía me representará si me arrestan? Johnson sonrió. Asintió, y dijo, no habrá un informe policial. Luego fueron al lugar de trabajo de John. Ann sabía que John tenía un remolque utilitario y se había llevado todas sus pertenencias con él. Debía haber dejado el área, pero ella tenía que encontrarlo. Fue a la oficina del jefe de John. Ann había conocido a Fred Jennings en varios eventos de la compañía. Era un buen jefe y un buen hombre. Su secretaria era Doris Miller, la madre gallina de la compañía. Cuando Doris vio a Ann, dijo, hola, Ann. Fred te ha estado esperando. Por favor, entra y toma asiento. Ann notó la tristeza en sus ojos. Ann y Joan entraron en la oficina de Fred Jennings y se sentaron en las sillas que él ofreció. Ann habló firmemente, necesito saber dónde está John. ¿Todavía está trabajando aquí? Fred respondió con calma, Ann, no tienes ningún enemigo aquí, siempre me has caído bien, y pienso muy altamente de John. Él me dijo que podrías pasarte por aquí. Me autorizó a responder todas tus preguntas. Fred continuó, John se ha transferido a Charleston, Scotland. Él es el nuevo gerente regional del sureste. Es un gran ascenso para él. Primero hablamos con él sobre la mudanza hace 6 meses, pero John la rechazó. Dijo que ustedes dos estaban planeando tener hijos y quería que te quedaras cerca de tu familia. Él también sabía que la nueva posición requeriría mucho más de su tiempo. Luego, hace unos 2 meses, me preguntó si la posición todavía estaba disponible. Dijo que el aumento de salario te permitiría dejar tu trabajo. También pensó que ustedes dos podrían querer un cambio de paisaje. Fred hizo una pausa y miró a Ann. Añadió, John es un empleado excelente, pero es un mentiroso terrible. Me dijo lo que realmente ha estado pasando entre ustedes dos. Yo había esperado que se mudaran juntos, y de verdad lo siento que no funcionó. John no está programado para presentarse en la nueva oficina hasta el próximo lunes. Puedo darte la dirección y el número de teléfono de nuestra oficina sucursal allí, pero no sé dónde se está quedando él en Charleston. Ann se puso de pie y buscó la mano de Fred. Dijo, gracias, señor Jennings. Fred respondió, buena suerte, Ann. Todos te estamos deseando lo mejor en el futuro. Las hermanas fueron a almorzar a un pequeño cafetería calle abajo de su oficina. Mientras comían, Ann podía sentir los ojos de varios miembros de la comunidad legal sobre ella. Sabía que habría mucho chisme y rumores. Pero ahora, ya no le importaba. Ann le dijo a su hermana, él me dio cada oportunidad, ¿no es así? Prácticamente me rogó, ¿por qué no simplemente dijo algo? ¿Por qué no me pidió que parara? Joan miró a su hermana y preguntó, ¿alguna vez le diste alguna señal de que tú pararías? Terminaron su comida y regresaron al bufete de abogados. Deborah Madden, la mejor abogada de divorcios de la firma, había sido asignada al caso de Ann. Deborah leyó la petición de divorcio y el acuerdo de propiedad propuesto, miró a Ann y dijo, este acuerdo de propiedad es extremadamente favorable para ti,
él te está dejando la casa, que parece estar casi pagada. Además de eso, él solo retiró $25,000 de sus cuentas conjuntas de inversión y bancarias, también conservarás tú. 401K. Este acuerdo es mejor de lo que creo que podríamos haber esperado jamás. Debra hizo una pausa para observar la reacción de Anne, luego continuó, tu esposo está solicitando lo siguiente. Él se llevará los dos vehículos que conduce, su BMW 325iC de 1988 y el Toyota RAV4 2018. Conservará su 401K, que parece ser ligeramente más grande que el tuyo. También retiró $5,000 de su cuenta corriente principal, así como el saldo completo de la cuenta de inversión que él etiquetó como el Fondo de los Niños. Esa cuenta tenía $20,000, el valor de sus otras cuentas de inversión es más alto, la solicitud final es que regreses a tu apellido de soltera. Joan sostuvo en sus brazos a una Anne que lloraba con sollozos. Debra Mead sintió una lágrima rodar por su propia mejilla, siempre le había caído bien Anne. Ella conocía a su esposo también. Y habían parecido tan perfectos juntos. A lo largo de los años, Debra había visto tantos matrimonios rotos, no pudo evitar preguntarse, si estos dos no pudieron hacerlo funcionar, ¿qué esperanza tenían los demás? Sabía que era poco profesional, pero caminó alrededor de su escritorio y abrazó a Anne. Las tres mujeres lloraron juntas, por el amor perdido, no había nada por lo que pelear en el divorcio. Debra planteó el tema del coche destruido de Anne, pero el abogado de John señaló la división desigual de los bienes. Mayton buscó consejos sobre seguir persiguiéndolo más, pero la solicitud fue negada. John estaba trabajando fuera del área, y tales procedimientos habrían sido impracticables. 45 días después, Anne se encontró en una sala de conferencias para finalizar su divorcio. Era la primera vez que había visto a John desde que él la dejó. Él intentó parecer sereno y bien arreglado, pero estaba claro que no lo estaba. Anne estaba acompañada por sus padres y Joan. Sus padres insistieron en estar allí, aunque Anne no estaba segura de si habían venido por ella o por John. Anne y John se saludaron educadamente y cortésmente. Anne preguntó, John, ¿podemos hablar en privado por un minuto? John asintió y se giró hacia los abogados. ¿Podríamos tener unos minutos en una de las salas de conferencias? Debra los condujo a los dos por el pasillo hasta una habitación vacía. Anne comenzó, lo siento. Siento mucho haberte herido. He estado tratando de entender por qué te engañé. La única respuesta que tengo es que tenía miedo de los cambios que venían a nuestras vidas. John negó con la cabeza y dijo, y yo estaba emocionado por los cambios que venían a nuestras vidas. Pensé que compartíamos los mismos sueños sobre nuestro futuro. ¿Recuerdas lo que nos prometimos antes de casarnos? Anne asintió lentamente y respondió, prometimos siempre hablar el uno con el otro. Prometimos nunca dejar que nada se interpusiera entre nosotros. Prometimos siempre decirnos la verdad. Anne añadió tristemente, tenía miedo de que tener hijos nos hiciera daño, a ti y a mí, como pareja. Tenía miedo de que ellos destruyeran nuestra relación. John respondió bruscamente, pensaste que los hijos podrían dañar nuestra relación, así que te acostaste con otro hombre para arreglarnos. John se calmó y continuó, si me hubieras dicho sobre tus miedos, podríamos haberlos enfrentado juntos. La verdad es, tú no querías lidiar con los cambios, hiciste la única cosa que sabías que terminaría nuestro matrimonio. Anne dijo, deberías saber que David nunca fue una amenaza para nuestro matrimonio. John miró a Anne y respondió, sé que él no era la amenaza, tú lo eras, solo lamento que no pudiera salvarnos de ti. Ella sabía que él estaba diciendo la verdad. No quedaba nada por decir. Anne caminó hacia John y lo abrazó. John devolvió el abrazo, y los dos antiguos amantes se sostuvieron el uno al otro por unos momentos silenciosos. Luego salieron de la habitación y regresaron con sus abogados y familia. Los papeles se firmaron rápidamente. Mientras se estaban preparando para irse, John se volvió hacia Anne y le entregó una llave y una hoja de papel. Él dijo, he puesto algunas de tus cosas en una unidad de almacenamiento, necesitarás ir a recogerlas hoy o mañana, antes de que el alquiler expire. John abrazó a la madre de Anne y estrechó la mano de su padre.
prometió visitarlos, tal como ellos le habían pedido. Abrazó a Joan y le agradeció por estar ahí para Anne. Luego John se dio la vuelta y salió caminando de la vida de Anne. Anne solo quería irse a casa, pero su padre insistió en que pasaran por la unidad de almacenamiento. Él abrió la puerta, y los cuatro se quedaron de pie mirando fijamente lo que había dentro. Allí, estacionado en el centro, estaba Murray en toda su gloria. El Miata parecía recién encerado. Anne revisó la parte trasera del coche por el emblema. Estaba allí, la placa decía Anne Miata. Anne encontró una nota en el parabrisas y la leyó. Anne, esta es la verdadera Murray. El montón que encontraste en el garaje era un viejo destrozo que encontré en un depósito de chatarra. Quería que sintieras mi dolor, pero no pude obligarme a quitarte a Murray. ¿Recuerdas? Hicimos 2 emblemas para este coche. Espero que ustedes dos tengan muchos más días felices juntas. Con amor, John, P.D. Murray necesita ser asegurada antes de que te pongas detrás del volante. El padre de Anne dijo, John me llamó hace 2 días y me contó sobre tu coche. Quería asegurarse de que la llevaras a casa de manera segura. Anne condujo el Miata a casa, decidiendo tomar el riesgo y cubrir las 2 millas. Estacionó a Murray en su lugar habitual en el garaje y apagó el encendido. Su familia la encontró allí, llorando. Habían estado esperándola en la sala de estar. Pero sabían que ella necesitaba tiempo para dejar salir todo. La cosa graciosa sobre la vida es que a menudo sobrevives algo que estaba segura de que no podrías. Anne siguió adelante con su vida y se lanzó a su trabajo. Un par de años después del divorcio, aplicó y fue aceptada en la Facultad de Derecho de Georgetown. Ella rara vez conducía a su amada Murray. La alegría que una vez sintió detrás del volante se había ido. Prefería conducir el Toyota Corolla que había comprado después de que John la dejó. Se mantenía en contacto cercano con sus padres. Cuando ella preguntaba, ellos le decían que habían hablado con John. Anne siempre quería saber si él alguna vez preguntaba por ella. Y la respuesta usualmente era no. La reunión familiar se estaba acercando, y Anne habló con sus padres otra vez. Su padre preguntó, ¿está bien si invito a John a la reunión? Ella hizo una pausa y respondió, papá, han pasado casi 5 años, sé que tan cercanos eran ustedes dos, no me importa si lo invitas. Su padre añadió, incluso si él trae a alguien con él. Anne cerró los ojos y dijo, sí, papá. En la reunión familiar, Anne miró mientras John entraba al patio. Los últimos 5 años habían sido amables con él, se veía feliz, estaba acompañado por una mujer atractiva y 2 niños, que parecían tener entre 8 y 12 años de edad. Anne miró de cerca a la mujer, era bonita, alta y delgada, con largo cabello negro, su pecho era modesto, pero tenía piernas elegantes, tenía una bonita figura, aunque parecía que todavía tenía un poco de barriga posparto. Los 2 niños rápidamente desaparecieron en la multitud de otros niños jugando cerca. Anne pensó que este podría ser el momento correcto para presentarse. Cuando se acercó a la pareja, John se giró hacia ella y dijo, qué bueno verte otra vez, Anne. Me gustaría presentarte a mi esposa, María, dijo John. La mujer bonita extendió su mano. Mucho gusto conocerte, Anne, dijo ella. Anne respondió, placer conocerte a ti también, María. Tú y John se ven muy bien. ¿Quiénes son los 2 pequeños que vinieron con ustedes? María respondió, estos son nuestros hijos, William, él tiene 9, y Serena, ella tiene 11. Estaban tan emocionados de venir hoy, ni John ni yo tenemos una familia grande. Gracias por dejarnos unirnos. John añadió, los adopté cuando María y yo nos casamos el año pasado, su padre fue asesinado en Afganistán hace unos años. Anne sonrió y tocó la mano de John, sé que tú siempre quisiste hijos. Estoy feliz por ti, por los 2. María le pidió a John que fuera a revisar a los niños y le trajera un plato de comida. John miró a Anne y preguntó, ¿puedo traerte algo? Anne negó con la cabeza y se sentó al lado de María. María dijo, lo siento por enviar a John lejos, pero siempre he querido conocerte, él me ha contado tanto sobre ti. Tocó la mano de Anne, dijo cosas maravillosas, Anne. Él estaba tan enamorado de ti, durante mucho tiempo, estuve celosa de ti. ¿Y ahora? Preguntó Anne. María sonrió a Anne y respondió,
mis celos se convirtieron en enojo cuando él me contó cómo ustedes dos se separaron. Estaba enojada porque tú lo heriste, pero luego se convirtió en tristeza cuando me di cuenta del vacío que dejaste detrás en él. Él es el hombre más maravilloso que he conocido, pero sé que una vez, él era incluso mejor. Intenté volver a unir el mosaico. Ann respondió, lo siento de verdad, no puedes imaginar cuánto deseo poder deshacer lo que hice, pero parece que has hecho un gran trabajo con él. María negó con la cabeza, no trabajo, Ann, dijo, fallé, intenté ayudarlo, pero yo no fui la que salvó a John, tu padre lo ayudó más, él siempre trató a John como su propio hijo, pero el crédito real va a William y Serena. Cuanto más tiempo pasó con ellos, más volvió a la vida. Los niños no te dejarán esconderte dentro de ti mismo. María puso la mano de Ann suavemente sobre su estómago. Él va a ser un padre maravilloso para nuestro próximo hijo, dijo, luego añadió antes de que Ann pudiera preguntar. Estoy embarazada de 4 meses. Ann abrazó a María. Ella dijo, estoy tan feliz de que lo salvaste, nunca he podido perdonarme por lo que le hice, el peso de eso me ha perseguido desde entonces. Ann sintió una carga levantarse de sus hombros, había estado en terapia por más de 4 años, pero este solo momento se sintió como la sanación que había estado buscando. Ann miró a María y añadió, tengo que decirte, tú no solo volviste a unir su mosaico, también ayudaste a volver a unir el mío. John pronto regresó con 2 platos de comida, el padre de Ann lo siguió, cargando bebidas. Ann le preguntó a su padre, ¿puedes sentarte con nosotros por un rato? Su padre respondió, por supuesto. Ann dijo, quedó un asunto sin resolver después del divorcio, creo que necesitamos resolverlo ahora. Su padre se veía confundido, una leve sonrisa pareció jugar en los labios de María. Ann continuó, John, estamos divorciados, pero no creo que alguna vez resolvimos el asunto de mi familia. Creo que deberíamos haber compartido la custodia, tú, y ahora María con los niños, son parte de esta familia. Su padre se rió, se puso de pie, y abrazó a Ann. María estaba en lágrimas mientras abrazaba a Ann también. John dijo, gracias. Ann respondió, no me agradezcas, no tienes idea de cuánto trabajo pueden ser. En ese momento, Ann pensó para sí misma, bueno, tal vez perdí un esposo, pero gané un hermano. Había una gran diferencia entre esos tipos de amor. Ann sonrió con suficiencia, imaginando cuánto disfrutaría la doctora Williams hablar sobre esto en su próxima sesión de terapia. 3 días después, Ann estaba pensando en su encuentro con María y los niños mientras conducía a clase. El viento en su cabello se sentía maravilloso mientras avanzaba por la carretera, bajo el techo convertible. De Murray subió la radio, y así termina esta historia. A veces nos parece que después de una traición todavía se puede recuperar todo, como si el dolor desapareciera con el tiempo. Pero hay cosas que, una vez que se rompen, ya nunca vuelven a ser las mismas, porque la confianza no es un mosaico que se pueda reconstruir fácilmente, es algo que o existe o desaparece para siempre. Escríbanos en los comentarios si estuvieran en su lugar. ¿Intentarían perdonarlo todo o decidirían marcharse?